Bueno, antes de empezar en esta ocasión les quiero dar un poco de contexto. Mi idea era explorar Indonesia de sur a norte, porque yo llegué a Bali. Entonces lo que yo hice fue abrir el mapa de Workaway y empezar a buscar voluntariados que me ayudaran a hacer esa ruta de sur a norte. Por suerte, encontré ahí en la isla de Java este voluntariado que era enseñando inglés y pues tenía muy buenas reseñas. Entonces lo que yo hice fue aplicar, enviar un mensaje y por suerte me respondieron rápido. Entonces ahí fue donde empecé a armar mi ruta y arranqué hacia Malang. My name is David. David. My name is Neymar. Neymar. Oh, Neymar. Yeah, Nice to meet you. Yeah, see. Oh, Neymar. Boy, David. How are you today? Bueno, y hablemos de las clases ahora. Tuvimos varias clases en diferentes escuelas con niños pequeños y yo tuve también unas con unos adolescentes. Quiero resaltar mucho, primero, el respeto que nos demostraban y segundo, la curiosidad. Eran muy curiosos, siempre nos preguntaban muchísimo que de dónde éramos, que qué hacíamos, que qué edad teníamos. La pregunta que más me hicieron a mí, no sé si siempre es así, es que si era casado, que si tenía novia, entonces me hacían reír bastante los niños. I don't have a girlfriend. I have been single for like 5 years. I have been single for 5 years because I love my freedom. Okay, jadi Mr. David didn't have apa berarti? Tidak punya pacar selama 5 years. Y un detalle que me encanta, que me gusta mucho, a todos los lugares donde he ido con Workaway, todos los voluntariados que he hecho, siempre he sido el primer colombiano por ahí. Entonces muchas veces también el primer colombiano que conocen. Eso es algo que de verdad me gusta muchísimo, me llena el alma. Así que estoy abriendo las puertas, siempre dejando una buena imagen, dando lo mejor de mí y también compartiendo sobre mi país, sobre mi cultura, sobre mi gente. Así que eso me gusta bastante. The music is my favorite instrument. My favorite instrument is the guitar. What is your favorite instrument? Guitar too? Oh, okay, nice. Bueno, y ahora les quiero hablar de la cultura musulmana, de cómo yo tenía una idea errónea sobre ellos, porque en Colombia muy poco sabemos de esta cultura. Y tristemente cuando escuchamos algo siempre es en las noticias y no son noticias muy buenas. Entonces la imagen que yo tenía de los musulmanes era muy errónea. Incluso recuerdo que la primera vez que visité algún lugar, una ciudad musulmana, no recuerdo dónde era, cuando escuchaba las oraciones y eso me sentía muy raro, como con una idea pendeja de que de pronto algo malo va a pasar. Entonces por fin en esta ocasión pude vivir de primera mano esta cultura en Indonesia
son muy respetuosos porque Indonesia tiene más de 17.000 islas, pero ellos aceptan todas las religiones. Ellos no juzgan ni se pelean ni nada porque saben que como país deben estar unidos. Entonces en esta ciudad Malang sí la mayoría son musulmanes, pero también hay gente cristiana, hay gente budista y todos conviven de una manera muy bonita. Oh yeah, he's here. Look. Okay. Okay guys, are you ready? Okay, misalnya boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning my students. How are you today? Okay, let's we sing together. Nyanyi bersama dulu ya. Good morning everybody, how are you? Good morning everybody, how are you? Sunday? Minggu. Okay, good job. Now please write. En algunos momentos la experiencia llegó a ser hasta irreal, porque en algunas escuelas los niños incluso que pidiéndome autógrafos, que pidiéndome fotos, que siguiéndome en las redes sociales. Para mí en ese momento como que la cabeza no interpretaba por qué. Ya después cuando lo pensé con calma, pues me di cuenta que la mayoría de estos niños nunca salen ni siquiera de su ciudad, y en esta parte de la ciudad tampoco es que vaya mucho turista. Entonces muchas veces es la única vez que de pronto ven a alguien de otro país. No sabían dónde era Colombia, también algunos no sabían incluso dónde era Alemania. Entonces fue algo curioso. David Barajas. Halo. Say hello, say hello.
Aquí una de las familias locales nos recibió y nos invitó para que hiciéramos nuestra propia batik. Batik es un diseño propio de Indonesia en donde se dibuja a mano alzada para después recalcar el diseño con cera y al final teñir la tela. Cada isla de Indonesia tiene un diseño propio y se llegan a ver creaciones hermosísimas. Me tocó calcar el diseño porque no fui capaz. En cambio aquí Jules sí lo hizo a mano alzada. Wow. Yes, Spanish. The measurements. The measurements. Mi amigo Luca quiere todo perfecto con los grados y mejor dicho. No, it's okay. I frustrated myself. So just like. You can put it back. It's so good. Like, hola, yo soy Johanna, yo tengo 20 años, yo soy de Indonesia. And Yo soy Luca. Eso. Yo soy Luca. Tengo 20 años. Tengo 20 años. Yo soy Alemania. De Alemania. De Alemania. Yes. Okay, hola, me llamo Yule, yo tengo 20 años, yo tengo Alemania. Soy de Soy de Alemania. ¿Cómo estás? Hola. Ben. ¿Qué? I'm so bad. We are Harang people. Iya, lampuan. Iya, malam. Aku mau pernah di YouTube kan? Di luar angkasa. En mi último día del voluntariado pude presenciar una de las actividades más bonitas de todas. Ese día era un domingo y en esta ocasión nos reunimos en un restaurante que les presta el lugar para que ellos puedan dar este servicio a los niños. Ese día se juntaron Ria con su familia y otros jóvenes profesionales para poderle ofrecer a los niños de su comunidad clases gratuitas como inglés, geografía, literatura. Aparte de esto, también les dan de comer y les hacen juegos y actividades diferentes. Fue un día muy lindo donde pude ver todo ese intercambio cultural, nuevamente la curiosidad, la alegría de los niños y ver cómo la gente trabaja para ofrecerle mejores oportunidades a los niños. Ellos saben que sobre todo aprendiendo inglés se les pueden abrir muchísimas puertas y la idea es que ellos puedan tener otras herramientas para que puedan triunfar en el futuro. Hello, my name is David. Halo semuanya, nama aku Cahya. Halo Kak Cahya. Halo semua, nama aku Iva. Tuvieron que pasar un par de semanas para que yo pudiera comprender totalmente todo lo que había vivido. Pude experimentar y pude derribar prejuicios. Pude aprender cosas básicas de cómo ir al baño de nuevo, cómo limpiarme de manera diferente, pasando por los temas culturales y religiosos como la comida, el alcohol y terminando con lo más profundo y lo más bonito que siempre es la gente. Su amabilidad, su respeto, su hospitalidad siempre están por encima de todo.
Y por último, recordando lo que a muchos de nosotros se nos olvida, todos somos iguales, no importa en qué creamos, de dónde somos, en qué lugar nacimos. Todos tenemos las mismas necesidades básicas y muchas veces los mismos sueños. Todos estamos de paso en este mundo y la idea es que nos ayudemos entre todos para tener una vida más bonita. Yes, explain and write on the whiteboard. Yeah. Yeah, just you explain.